Estamos a 1 de mayo del año 2023 y hoy voy a dar la segunda parte de refutación, de respuesta al vídeo que hizo un falso profesor y un ladrón, un auténtico ladrón, llamado Fran Mendoza. Ayer en la primera parte del vídeo estuve hablando sobre Lucifer. Estuve demostrando bien claro con las Sagradas Escrituras que Lucero, o Lucifer, que es lo mismo, se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Como leemos en Apocalipsis capítulo 22, Jesús dice: yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, o Lucifer. Eso es lo que dice el texto griego, así es como lo han traducido otras muchas versiones, como por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, etc. Yo soy el lucero. O como dicen otras versiones, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, que es exactamente lo mismo que el lucero. Él es el portador de la luz, Jesús. Sin embargo, el falso profesor este mentiroso y ladrón, dice que no, que es Satanás el que porta la luz. O sea, hay que ser subnormal, retrasado mental para decir que Satanás, el diablo, es el que porta la luz de Dios. O sea, hace falta ser auténtico subnormal. Bien, pues vamos a seguir escuchando a este hijo del diablo, a este engañador, a este embustero patológico y ladrón, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Por cierto, soy Tito Martínez. A Isaías 14, que para usted es un texto muy... No dijo yo soy lucero, Lucifer, yo soy la luz del mundo. Y siempre cuando él se identifica, lo hizo siendo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Con esto en mente, que vayamos entonces a Isaías capítulo 14. Isaías 14, que para usted es un texto muy manoseado, muy bien conocido, pero que no lo discierne. Lamentablemente, señor Tito, no lo discierne, no lo puede estudiar desde una óptica sin prejuicios, desde una óptica objetiva, no subjetiva. No estamos hablando de una interpretación antojadiza de las Escrituras. Escúchelo bien, por favor. Capítulo 14 de Isaías, cuando está hablando ahí del rey de Babilonia, ¿no es cierto? En el versículo 4 pronunciarán este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Bueno, Isaías 14, vámonos a Isaías 14. Este pobrecito subnormal, este mamarracho y ladrón lo acaba de decir. Dirás esto con respecto al rey de Babilonia. ¡Al rey de Babilonia! ¿Pero dónde está hablando ahí de Satanás, majadero? O sea, él mismo se acaba de poner la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. Isaías 14, verso 4. Pronunciarás este proverbio, este dicho, contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Está hablando del rey de Babilonia, idiota, no está hablando del diablo. O sea, él mismo acaba de leer el verso 4, este soplagaitas, este farsante y ladrón, y dice que se refiere a Satanás. O sea, que según este pobre subnormal del Fran Mendoza, Satanás era el rey de Babilonia. Ahí lo tenemos. Según este retrasado mental, el diablo era el rey de Babilonia, según este tarado. Pues para que vean cómo Satanás puede hacer picadillo, puede destrozar el cerebro de sus servidores, de los hijos del diablo, para, pues eso, hacerles decir absolutamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, porque todo el capítulo 14 de Isaías, como vamos a ver ahora, se refiere únicamente al rey de Babilonia, que era un malvado rey, y está hablando también de su muerte, de la muerte de este rey de Babilonia. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho. Indudablemente un imperio mundial, uno de los primeros imperios después de Egipto. Y esto aparece también parte del sueño de Nabucodonosor, como la imagen anatómica que él contempló en su sueño y que se describe a la cabeza de oro, que era Babilonia nada menos. Pero hay un cambio brusco. En estos versículos del 1 al 8 se nos hablan del rey humano de Babilonia.
Pero, el detalle, pero a partir del versículo 9 ya no se habla del rey humano, sino está hablando ya de un ser que influenció de forma malévola. Entiéndalo bien, por favor, de forma malévola era este rey babilonio objeto del espíritu de Lucifer, del espíritu luciferino. El otro era querubín, Satanás el diablo. Bueno, fíjense lo que acaba de decir este soplagaitas, este retraso mental. Dice que a partir del versículo 9, Isaías 14:9, ahí ya no se habla del rey de Babilonia, ahí ya se está hablando de Satanás, el cual este pobre subnormal e hijo del diablo dice que es Lucifer, el portador de la luz, cuando resulta que el que porta la luz de Dios es Cristo, no es Satanás. Bueno, pues dice que a partir del verso 9 se refiere a Satanás. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 14 y vamos a leer a partir del verso 9, a ver si se está refiriendo aquí, como dice este pobre subnormal y enviado de Satanás, este falso maestro llamado Fra Mendoza. Vamos a ver si se refiere a Satanás el diablo. Isaías 14:9. El Seol abajo se espantó de ti. Está hablando del sepulcro. La Biblia, cuando habla del Seol, se refiere al lugar de los muertos, es decir, al sepulcro. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Aquí lo que se está describiendo es una prosopopeya, es una figura literaria donde se hace hablar a los muertos, a las personas muertas que están en los sepulcros, como si estuvieran vivos, como si estuvieran vivos. Eso se llama la prosopopeya. Es una figura literaria muy utilizada en la Biblia. Seguimos leyendo, verso 10. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también, le están hablando al rey de Babilonia, que había muerto, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Es decir, había muerto. Él fue al mismo lugar donde estaban los muertos, es decir, al sepulcro. Descendió al Seol tu soberbia, es decir, al lugar de los muertos, al sepulcro. Y el sonido de tus arpas, y mira lo que dice ahora, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando de un rey humano, que era el rey de Babilonia, idiota, fue comido por los gusanos de la putrefacción. Pero ¿dónde está hablando aquí de Satanás, pedazo de retrasado mental? Subnormal. ¿Dónde está hablando? ¿Dónde menciona al diablo aquí en este texto? ¿No dice usted que a partir del verso 9 está hablando de Satanás, del diablo, donde lo dice subnormal? Está hablando de un ser humano que era el rey de Babilonia, al cual murió, y efectivamente, gusanos fueron su cama y gusanos le cubrieron. Fue comido, fue devorado por los gusanos de la putrefacción, como ocurre con todos los muertos. Verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Se le llama lucero porque él creía que llevaba la luz, este rey de Babilonia. Eso es lo que significa lucero, portador de la luz. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Efectivamente, el rey de Babilonia debilitaba a las naciones, mataba a sus moradores, invadía esas naciones y fue cortado por tierra. Tú fuiste cortado por tierra, es decir, fue muerto. Está hablando de un ser humano, idiota, no está hablando del diablo, de Satanás por ninguna parte. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este pobre idiota que no sabe ni leer la Biblia ni la entiende. O sea, está leyendo Isaías capítulo 14 a partir del verso 9 y dice este es un normal que se refiere a Satanás cuando el texto no habla de Satanás por ninguna parte en todo el capítulo 14 de Isaías, sino que está hablando del rey de Babilonia, de este malvado rey de Babilonia que fue muerto. Es de lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Y van estos subnormales, este imbécil del Fra Mendoza y otros muchos como él, porque hay otros muchos que enseñan la misma patraña, la misma estupidez de que Isaías 14 está hablando de Satanás el diablo, cuando eso es una burda y asquerosa mentira del diablo, no habla de Satanás por ninguna parte. Seguimos escuchando a este mamarracho, este soplagaitas. Dice el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia, versículo 11, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo. Así, a ver, subnormal, ¿me puede decir usted cuándo Satanás, el diablo, fue comido por gusanos ahí en el sepulcro? Es retrasado mental. O sea que según usted ya Satanás murió, el diablo fue enterrado y fue devorado por los gusanos de la putrefacción. Su cadáver fue devorado. Entonces ya ahí en el sepulcro, ¿no? Por los gusanos de la putrefacción, según usted. ¿Así? O sea que Satanás, según usted, ya no existe, sino que fue muerto. Fue muerto y fue enterrado y devorado por los gusanos de los cadáveres.
O sea, según este subnormal, ya Satanás no existe porque él fue muerto y fue enterrado, según este retrasado mental. Esa es la enseñanza de este enfermo mental, este ladrón llamado Fran Mendoza. Seguimos escuchando a este imbécil. ¿Cómo caíste del cielo? La exclamación, la lamentación, ¿cierto? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a... Bueno, voy a explicar el verso 12, porque muchos dicen aquí, cuando dicen, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ya estos subnormales entienden que se refiere a Satanás. Dicen que él es Lucifer. Recuerde que lucero y Lucifer es lo mismo. Y cuando dice aquí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ellos entienden este versículo, estos pobres idiotas, como que Satanás un día era Lucifer y fue arrojado del cielo. Fue arrojado del cielo a la tierra. Y dice, y fue cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ellos entienden este versículo como refiriéndose a Satanás, al diablo. Vamos a ver cómo mienten. Mire, pongan mucha atención. Bueno, en primer lugar, ya hemos visto bien clarito, como todo el capítulo 14 de Isaías, el pasaje no habla por Satanás, de Satanás, el diablo, por ninguna parte, sino únicamente está hablando de un malvado y arrogante rey de Babilonia. Un ser humano que fue muerto, lo mataron y fue sepultado. Y fue devorado su cadáver por los gusanos de la putrefacción. Es de lo que está hablando todo Isaías 14. De los que dicen que este texto habla de Satanás, del diablo, como dice este pobrecito mamarracho y analfabeto llamado Mendoza, este falso maestro, pues son embusteros patológicos. Es que no saben ni leer, son por eso analfabetos, no saben leer la Biblia ni la entienden, porque hay que ser subnormal y analfabeto para leer Isaías 14 y decir que ahí se está hablando de Satanás, del diablo. Mira, observe el verso 11, que ya lo he explicado hace unos minutos, dice que los gusanos de la putrefacción, es decir, los gusanos de los cadáveres, serían la cama de este malvado rey de Babilonia. Es decir, que este rey moriría o le matarían y se pudriría en la tierra, en el sepulcro, en la tumba, comido por los gusanos, indicando así que se trata de un hombre, de un ser humano, no de Satanás. No de Satanás, porque si fuera Satanás, como dice este enfermo mental del Mendoza, este retrasado, pues significaría que ya Satanás fue muerto, que era un hombre que fue sepultado, que fue muerto, y por lo tanto, según este pobre idiota, este imbécil, pues ya Satanás no existe, porque fue muerto y sepultado, y su cadáver se lo comieron los gusanos, según este retrasado mental. Pero es que además, fíjese bien que el verso 16 dice bien clarito que este era un varón, era un hombre, que hacía temblar la tierra a causa de su maldad y de su crueldad. Y yo pregunto a este enfermo, a este retrasado ladrón, al ladrón de Fran Mendoza, ¿qué pasa? ¿Usted cree que Satanás es un varón? ¿Es un varón que fue muerto, sepultado y se lo comieron los gusanos? Satanás, el diablo, no es un varón que murió y fue sepultado de ninguna manera. Eso solamente lo puede decir un auténtico subnormal. Además, el texto bíblico está hablando en tiempo pasado. Está hablando de la muerte de ese malvado rey de Babilonia, lo cual demuestra que es totalmente imposible que se refiera a Satanás, al diablo, a este ser malvado celestial creado por Dios, un ser extraterrestre, porque no está hecho de la tierra, sino que es una entidad malvada extraterrestre creada por Dios, como ya expliqué ayer en el primer vídeo, sencillamente para probar al ser humano. Y ahora vamos a ver cuál es el verdadero significado de los versos 12 al 14 de aquí, de Isaías capítulo 14. Mire, a este malvado rey de Babilonia se le describe como caído del cielo y se le llama lucero, es decir, Lucifer. O sea, lucero en español, en latín Lucifer, es lo mismo. Es decir, el portador de la luz. Eso es lo que significa la palabra Lucifer o lucero, el que lleva la luz. Y esto pues lo que indica es la arrogancia y la vanagloria de este malvado rey de Babilonia, el cual pretendía llevar la luz a otros. Caer del cielo, ¿qué indica? ¿Qué significa? Caer del cielo indica que su gloria y poder sería totalmente derribada y que este rey moriría y sería devorado por los gusanos de la putrefacción. Fíjese que la misma figura literaria, esta figura bíblica, es la que utilizó el propio Jesús cuando predijo la caída del cielo de la ciudad de Capernaum. Vamos a leerlo, abran sus Biblias, en Marcos capítulo 11, verso 23. Y tú, Capernaum, mire lo que dijo Jesús,
Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o el Seol, que es lo mismo, hasta el Hades serás abatida. Ahí lo dice. La ciudad de Capernaum se levantaba hasta el cielo, indicando así el qué. El qué, no literalmente que la ciudad de Capernaum estuviera en el cielo. Lógicamente, no son palabras literales. Es una figura literaria. Indicaba así la arrogancia de los habitantes de esta ciudad de Capernaum, pero sería hundida hasta el Hades, hasta el sepulcro. Lo mismo le ocurrió a este malvado rey de Babilonia. Él se alzaba hasta el cielo en su arrogancia. Él se hacía llamar Lucero, es decir, el portador de la luz, pero sería arrojado desde el cielo, abatido y muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción ahí en el sepulcro. El texto no está hablando por ninguna parte de ningún ángel bueno, de ningún querubín celestial que un día quisiera destronar a Dios y se convirtió en Satanás, que eso es una fábula mentirosa, es una patraña, como expliqué ayer en el primer vídeo, inventada por quién, inventada por la Iglesia Católica Romana, y de ahí pasó al resto de iglesias falsas y apóstatas, como son los protestantes, los adventistas, los mal llamados testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera. Yo creo que es la única doctrina diabólica y falsa que tienen en común todas estas religiones falsas y apóstatas. Yo creo que es la única. La enseñanza esta que ellos tienen, que ellos dan sobre Satanás, que fue un querubín bueno en el cielo, que luego quiso destronar a Dios y se convirtió en Satanás. Yo creo que es la única, fíjese bien, la única que tienen en común todas estas religiones falsas. El catolicismo, el protestantismo, los atalayados testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones. Es la única que tienen en común. Y esto es extremadamente importante y significativo. Este personaje de Isaías 14, como acabamos de ver, se refiere únicamente al rey de Babilonia, ese malvado rey de Babilonia, que era un varón arrogante, era malvado. Y era ese rey, no era el diablo, no era Satanás. Este malvado rey de Babilonia pretendía subir al cielo para parecerse a los ángeles de Dios. Y esos ángeles de Dios son llamados en la Biblia estrellas del cielo. Ahí lo dice Isaías 14, las estrellas del cielo. A muchos textos de la Biblia se le llama estrellas a los ángeles. Por lo tanto, ese perverso rey de Babilonia, ¿qué es lo que quería? Pues quería sencillamente parecerse, asemejarse a esos ángeles celestiales de Dios que viven en los cielos, en el cosmos. Este malvado rey de Babilonia sencillamente planeó poner su trono o centro de poder en el monte del testimonio. Aquí no está hablando el texto de Isaías 14 por ninguna parte del cielo. Esto no es ningún relato donde se hable del cielo, para nada. Está hablando de ese monte, es decir, el monte santo a los lados del norte, como dice el versículo 13. Pues bien, vamos a ver ahora con la Biblia, abran sus Biblias para que comprueben ustedes a qué monte se está refiriendo, a qué se refiere esa expresión. Miren. En la Biblia, en el Salmo 48, verso 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Y mira lo que dice ahora. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Más claro no puede ser. El monte santo a los lados del norte, ¿a qué se refiere? ¿A un monte celestial, al cielo? No, de ninguna manera. No se refiere para nada al cielo, sino a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, el monte Sión. Este rey malvado de Babilonia, pues sencillamente planeó apoderarse de Jerusalén para poner ahí su centro de poder, su trono, y de esta manera este rey de Babilonia pretendía ser semejante al Altísimo en poder. Observe que el pasaje bíblico no dice que este rey de Babilonia quiso destronar al Dios Padre ahí en el cielo. Eso es una mamarrachada, una mentira asquerosa del diablo, es una fábula mentirosa inventada por estos falsos cristianos, especialmente en la Iglesia Católica Romana, en esta gran ramera. Lo que dice el texto bíblico es que este rey de Babilonia quería ser semejante o parecido al Altísimo, que es el Dios Padre. Quería parecerse a él.
No dice el texto por una parte que quería destronar al Dios Padre para ocupar su lugar. No, quería parecerse a Dios, al Padre, al Altísimo. Sin embargo, la arrogancia de este rey de Babilonia pues fue derribada, fue muerto y fue devorado por los gusanos de la putrefacción ahí en el sepulcro, tal como dice bien clarito el texto que ya hemos leído. Por lo tanto, este pasaje de Isaías 14 no habla de Satanás por ninguna parte. No dice en ninguna parte que el diablo sea Lucero, es decir, Lucifer. Simplemente está hablando únicamente de este malvado rey de Babilonia, el cual quiso ser semejante en poder al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el Altísimo, pero fue humillado, fue muerto y devorado por los gusanos de los cadáveres, el gusano de la putrefacción, ahí en el sepulcro. No, por tanto, no está hablando de ninguna manera de Satanás, el diablo. Esto que dice este mamarracho, este falso cristiano ladrón del Fran Mendoza, pues es una mentira del diablo, es una fábula mentirosa enseñada por millones y millones de falsos cristianos que ni creen en la Biblia ni la entienden. Porque hay que ser, de verdad, lo vuelvo a repetir, subnormal profundo para leer Isaías 14 y decir que ahí está hablando de Satanás, del diablo. Cuando en ninguna parte se menciona a Satanás, el diablo, no aparece ni la palabra Satanás ni la palabra el diablo por ninguna parte. Está hablando del rey de Babilonia, como dice bien clarito al principio de este capítulo de Isaías 14. Del rey, de ese malvado rey de Babilonia. A no ser que este enfermo mental, este pobre soplagaitas y subnormal del Fran Mendoza, crea que el rey de Babilonia era Satanás. Igual cree este pobre idiota que era Satanás, el rey de Babilonia. Seguimos escuchando a este mamarracho. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, fíjese bien, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ya he explicado esos versículos del 12 al 14, lo que significa que pondría su trono en ese monte santo a los lados del norte. Ya he leído ese pasaje bíblico bien clarito, lo voy a volver a leer otra vez, del Salmo como vemos que se refiere a la ciudad de Jerusalén. Vamos a leerlo. Es el Salmo 48, versos 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Cuál es este monte santo? Bueno, pues lo dice el verso 2. Hermosa provincia, lo ves, está hablando de una provincia de aquí de la tierra. En el cielo no hay provincias. Lo entiende, mamarracho, Mendoza, imbécil. En el cielo no existen provincias, las provincias están aquí en la tierra. Era una provincia de la tierra y era esa provincia Sión, como dice el texto. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Cuál es la ciudad del gran rey? Es Jerusalén. Eso es lo que significa esa expresión. Es el monte de Sión, en el monte Sión a los lados del norte. Ahí era donde pretendía este malvado rey de Babilonia poner su centro de poder, poner su trono en Jerusalén, en la ciudad del gran rey que es Jerusalén. No tiene que ver absolutamente con ningún cielo, con ninguna cosa celestial, simplemente está hablando de una provincia terrenal que era pues donde se encontraba la ciudad de Jerusalén, en el monte Sión. Ahí pretendía este rey de Babilonia poner su trono, su centro de poder. Así que cuando este mamarracho dice que no, que ahí se está hablando del cielo, que pretendía destronar a Dios, y pretendía ahí ocupar su lugar ahí en el cielo, a los lados del norte. Eso es una mamarrachada, eso solamente lo puede decir, repito, un enfermo mental, un retrasado mental, como por desgracia es este pobre subnormal llamado Fran Mendoza. Seguimos. Si tal como usted lo concluye y lo esgrime de forma muy errada, muy herética, si vamos a suponer que Lucero o Lucifer sea el mismo Jesús, entonces, ¿cómo nos puede caber en la mente y hacerlo algo concebible, algo lógico y algo muy racional y muy bíblico, de que Lucero intente ser semejante al mismo Altísimo, a su Padre Celestial?
¿Cómo encajaría las maquinaciones de Lutero? A ver, subnormal. Es que el lucero mencionado en este texto que ya he estudiado, que ya he explicado de Isaías 14, ese lucero que no es Jesucristo subnormal, está hablando del rey de Babilonia, que pretendía llevar la luz a otro. Eso es lo que significa la palabra lucero o Lucifer, pedazo de idiota, pero no que el lucero de Isaías 14 se refiere a Jesús, por supuesto que no es Jesús, si era el rey de Babilonia, mongolo. El lucero mencionado ahí en Apocalipsis capítulo 22, ahí sí que se refiere a Jesús, porque lo dice él, está hablando él en primera persona. Yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, dice Jesús. No ve retrasado mental que ahí es Jesús quien está hablando en Apocalipsis 22. Y el lucero mencionado en Isaías 14 era el rey de Babilonia, que pretendía llevar la luz a otros, y sin embargo era un malvado rey, que fue muerto, que fue enterrado, sepultado y devorado por los gusanos de la putrefacción. Mira, idiota, la palabra hebrea traducida por lucero, ahí en Isaías 14, es gelel, que significa resplandecer, llevar la luz o alumbrar. Y la palabra griega traducida por lucero, ahí en el Nuevo Testamento, es fosforos y significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea gelel. La palabra griega fosforos corresponde a la número 5459 de la concordancia de Strong. Ahí lo dice, fosforos, dice el que lleva luz. Ahora bien, resulta que, fíjese bien, escuche atentamente lo que voy a decir. Resulta que en el siglo V de la era cristiana, un tal Jerónimo, un católico, un cura católico, que fue uno de los padres llamados de los padres fundadores de la Iglesia Católica Romana, en su traducción de la Biblia, conocida como la Vulgata Latina, la tradujo del griego al latín, resulta que transliteró la palabra lucero, en griego fosforos, al idioma latino, al latín, y que es Lucifer, Lucifer en latín, fosforos es en griego. Es decir, lucero y Lucifer significan exactamente lo mismo, es decir, el portador de la luz. La palabra lucero o Lucifer sí que aparece en la Biblia, como por ejemplo aparece en los textos de Isaías 14:12, que ya lo he explicado. Ese malvado rey de Babilonia pretendía llevar la luz a otros. Aparece en 2 de Pedro 1:19, que lo leímos y lo expliqué ayer en el primer vídeo, se refiere a Jesús. Cuando salga en nuestros corazones el lucero, refiriéndose a Cristo, el lucero de la mañana. O Apocalipsis 2:28, en Apocalipsis 2:28, que voy a leer ahora, y en Apocalipsis 22:16, se refiere a Jesús, no a Satanás, pedazo de imbécil. Satanás no es Lucifer, él no lleva la luz a nadie. Al contrario, en Apocalipsis, Lucifer o lucero es Jesús. Vamos a leerlo primero en Apocalipsis 2:28. Voy a leer a partir del 27. Bueno, a partir del 26. Al que venciere, está hablando de los verdaderos cristianos, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Dice que nos va a dar a Cristo. ¿Quién es la estrella de la mañana mencionada aquí en el Apocalipsis? Bueno, pues vámonos al Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Mire quién es esta estrella de la mañana mencionada en el Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el mismo mencionado ahí en Apocalipsis 2:28. Es Jesús. Él es el lucero resplandeciente de la mañana, o la estrella resplandeciente de la mañana. Es exactamente lo mismo. La palabra griega que ahí se utiliza se puede traducir tanto por lucero o Lucifer como por estrella resplandeciente. Lo mismo. Ya lo estuve explicando ayer, lo estuvimos viendo en el primer vídeo. Ahí lo demostré. Jesús es el lucero resplandeciente de la mañana. Por ejemplo, la Reina Valera lo ha traducido la estrella resplandeciente de la mañana, pero otras versiones muy buenas, como la Biblia de Jerusalén,
La Biblia de las Américas lo han traducido por el lucero resplandeciente de la mañana. Es lo mismo. Cristo es el verdadero portador de la luz. Él es el lucero resplandeciente de la mañana, el Lucifer, el que lleva la luz de Dios. Ahora bien, cuando la Biblia menciona a lucero o Lucifer, pues ya hemos visto que se refiere al Señor Jesús. De ninguna manera se refiere a Satanás. Jamás al diablo en la Biblia se le llama lucero o Lucifer. Nunca en ninguna parte de la Biblia a Satanás se le llama el lucero. Y en el pasaje de Isaías 14, que ya hemos visto, pues cuando se habla de lucero, de ese Lucifer, de ese lucero, pues se refería solamente al rey de Babilonia, como ya he demostrado. De ninguna manera se refiere a Satanás. Y en los pasajes de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, que estuvimos viendo ayer, pues igualmente se refiere al Señor Jesucristo, el verdadero portador de la luz. Esto es lo que dijo Jesús sobre sí mismo. Ahí lo dice. Yo, Jesús, yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba, Biblia de Jerusalén. Ahí lo tenemos. Lucifer es Cristo. Cuando este mamarracho, este pobre hijo del diablo, ladrón y retrasado mental llamado Fran Mendoza, dice que Lucifer es Satanás, pues a ver, ¿qué piensan ustedes que está diciendo este soplagaitas, este hijo del diablo? Pues está diciendo bien clarito que Satanás es Jesucristo. Este hijo de Satanás enseña que Jesucristo, el Señor Jesús, es Satanás, porque como este mamarracho dice que Lucifer, que Lucero es Satanás, y Jesús dice que él es el lucero radiante del alba, pues ahí lo tenéis. Este pobre subnormal, enfermo mental, está diciendo bien clarito la blasfemia espantosa de que Jesucristo es Satanás. Ahí está bien clarito. Si usted no se arrepiente de esa blasfemia, de esa doctrina de demonios, de decir que Jesucristo es Satanás, si no retira esa blasfemia, no abandona esa espantosa doctrina de demonios, pues ya sabe lo que le espera, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los ladrones, como dice el Apocalipsis, que es el lago de fuego. Jesús se llamó a sí mismo el lucero resplandeciente de la mañana, es decir, Lucifer. Aquellos hijos del diablo, estos iglesieros mentirosos, como este mamarracho del Mendoza, pues dicen que Lucifer es Satanás, pues sencillamente le están llamando a Jesús Satanás, así de simple. El apóstol Pedro también habló del lucero, el lucero de la mañana, segunda de Pedro 1:9, 1:19, que ya lo estuve explicando ayer, lo estuvimos leyendo. El lucero o Lucifer de la mañana es el mismísimo Señor Jesucristo, la luz del mundo, el que porta la luz de Dios. Decir que el que porta la luz de Dios es Satanás, como enseña este retrasado mental, este engendro del diablo del Mendoza, pues ya lo digo, pues solamente lo puede decir un subnormal, porque qué falta ser subnormal para decir que Satanás, el diablo, es el que lleva la luz de Dios. Mire, fue el mismísimo diablo quien se apropió ese glorioso nombre de Lucifer, es decir, Lucero. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que Satanás se disfraza como ángel, ¿qué dice? De luz. El diablo se hace pasar por Lucifer, por lucero, se disfraza, lo dijo el apóstol Pablo bien clarito en 2 Corintios 11:14. Se disfraza como el portador de la luz. ¿Y para qué lo hace el diablo? Pues para poder engañar al mundo entero. Dice ahí, Apocalipsis 12:9, dice que Satanás engaña al mundo entero. Y esta asquerosa mentira del diablo, de que Lucifer es Satanás, es la que ha engañado a millones de mentirosos, de santurrones, de hipócritas, de falsos cristianos que se hacen pasar, por ejemplo, por maestros de la Biblia, como este mamarracho, este soplagaitas llamado Fran Mendoza. Por lo tanto, ha quedado totalmente demostrado que Lucifer de ninguna manera es Satanás, sino que es el Señor Jesucristo, la luz del mundo, el que lleva la luz de Dios al mundo. Y lo dice bien clarito Apocalipsis 22. Yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, o el Lucifer. Recuerde que lucero y Lucifer es exactamente lo mismo. Los verdaderos cristianos somos, por lo tanto, seguidores del gran y verdadero lucero, del verdadero Lucifer, que es el mismísimo Señor Jesucristo únicamente. Él es el lucero del alba,
la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el lucero, el que anuncia el amanecer de una maravillosa y futura nueva era que va a venir cuando el mismo Cristo, el lucero del alba, venga del cielo con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero. Él es el sol de justicia, el portador de la luz, que vendrá a gobernar con justicia a todas las naciones de la tierra. Decir que este Lucifer, este lucero es Satanás, como cree y enseña este pobre mamarracho, este soplagaitar del Mendoza, es una enseñanza, como hemos visto, absolutamente diabólica, repugnante, perversa, que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que están blasfemando contra Cristo diciendo que Él es Satanás, que es realmente lo que está enseñando este mamarracho, este engendro del diablo del Mendoza, que Jesús es Satanás, porque Jesús dijo: yo soy el lucero resplandeciente de la mañana. Dice Jesús: yo soy Lucifer. Y como dice este soplagaitas que Lucifer es Satanás, pues ya lo tenemos. Está enseñando este mamarracho que Satanás es Jesús, el Hijo de Dios. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este engendro del diablo. Jesús, para ser semejante al Padre, al que en este caso lo creó, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo caería lucero Jesús para usted? Siendo que él se enalteció. O sea, según este pobre subnormal del Mendoza, el lucero mencionado en Isaías 14 es el mismo lucero mencionado en Apocalipsis 22. O sea, esta es la enseñanza de este retrasado mental. Cuando resulta que el lucero de Isaías 14 se refería al rey de Babilonia, ese malvado rey, que fue muerto, y le comieron los gusanos ahí en el sepulcro. Este pobre enfermo mental dice que es el mismo lucero de Apocalipsis 22, donde dice Jesús: yo soy el lucero, la estrella resplandeciente de la mañana. Hace falta ser subnormal, ser un total analfabeto bíblico que no sabe ni leer, para decir que el lucero de Isaías 14 es el mismo lucero de Apocalipsis 22, que es Jesús. O sea, según este enfermo mental, ese malvado rey de Babilonia que pretendía llevar la luz a otros, era Jesús. Es lo que está diciendo, que era Jesús, porque como dice que el lucero de Isaías 14 es el mismo lucero de Apocalipsis 22, entonces este pobre subnormal del Mendoza está diciendo que ese malvado rey de Babilonia, que fue muerto y fue devorado por los gusanos de la putrefacción, era Jesús. Así de simple. Es lo que está diciendo este enfermo mental, que son el mismo lucero, que el lucero de Isaías 14 es el lucero de Apocalipsis 22. Hace falta ser, de verdad, hace falta ser subnormal y tener la mente tan destrozada por Satanás como le ha ocurrido a este pobre idiota, a este mamarracho y falso maestro de la Biblia, engañador hasta la náusea, ladrón como pocos, un auténtico ladrón que no solo me ha robado a mí dinero, sino que ha robado a otros, a los cuales se engañó miserablemente haciéndose pasar por hermanos en la fe. Engañó a otros, llorando que le dieran dinero, que él creía lo mismo que nosotros. Era totalmente falso, era mentira, era simplemente con el propósito de sacarnos, de robarnos el dinero, y esto es lo que hizo este engendro de Satanás, este hijo del diablo. Así que pues si no se arrepiente usted, pues ya sabe dónde va a ir a parar. Donde irán todos los ladrones y todos los mentirosos, como lo es usted. Seguimos. Contempló a sí mismo su hermosura, ¿cierto? Y que él intentó subir al mismo trono de Dios y poder ser igual o aparte, o muy aparte del Altísimo, del Dios. ¿Y dónde dice su normal Isaías 14 que este lucero, que era el rey de Babilonia, pretendió subir al trono de Dios? ¿Dónde lo dice el texto, mamarracho? Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Eso de que pretendió subir ahí al cielo, al trono celestial de Dios para ocupar su lugar, ¿dónde enseña esa patraña el texto de Isaías 14? Subnormal, si ya lo he explicado bien clarito. Vamos a leer el texto y díganme ustedes si ahí está diciendo el pasaje de Isaías 14 que este rey de Babilonia, este lucero, pretendió ahí subir al cielo para destronar a Dios, para ocupar su lugar ahí en un trono celestial. Voy a leer el texto. Vámonos al verso 13. Tú, está hablando del rey de Babilonia, no de Satanás. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo,
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, o sea, su centro de poder, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando aquí del trono de Dios en el cielo. A ver, idiota, ¿me lo puede decir? A ver, ¿dónde habla ahí del trono de Dios en el cielo? En ninguna parte. Simplemente dice que este rey de Babilonia dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas. Ya estuve explicando, ya demostré que en la Biblia también a los ángeles de Dios se le llama estrellas, las estrellas del cielo. Es decir, junto a los ángeles, levantaré mi trono. Mi trono. Aquí no está hablando del trono del Dios Padre por ninguna parte, pedazo de idiota. Este rey de Babilonia pretendía poner su trono en un lugar aquí en la tierra, subnormal. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y ya estuve demostrando con ese tremendo pasaje de ese salmo a qué se refería. Se refería a la provincia de Jerusalén, ahí en el monte Sión, a los lados del norte, como dice el salmo que ya leí, que lo voy a leer otra vez. Salmo 48, versos 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, la misma expresión que aparece en Isaías 14. Hermosa provincia, ¿lo veis? Normal que está hablando de una provincia aquí en la tierra, porque en el cielo no hay provincias. Es aquí en la tierra. El gozo de toda la tierra. Lo ve, idiota, que está hablando de la tierra. Es el monte de Sión. El monte de Sión está aquí en la tierra. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Cuál es la ciudad del gran rey? Es Jerusalén. Y lo llama aquí a los lados del norte, en el monte Sión. Ahí es donde pretendía poner su propio trono este malvado rey de Babilonia para gobernar en toda esa zona del mundo. En Jerusalén pretendía poner su trono. No está hablando de intentar derrocar a Dios ahí en su trono celestial. No está hablando de nada celestial, del cielo por ninguna parte. Está hablando de aquí, de la tierra, de esa provincia donde se encuentra la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén sigue existiendo. Ahí está el monte Sión. Ahí es donde pretendía poner su trono, su centro de poder, este malvado rey de Babilonia, pero fue muerto, fue enterrado y fue devorado por los gusanos de la putrefacción. Esa es la verdadera enseñanza de Isaías 14 y no la mamarrachada, la fábula mentirosa y del diablo enseñada por este pobre retrasado mental, este enfermo mental, este ladrón llamado Fran Mendoza. Seguimos. Y es lo mismo que también lo corrobora Ezequiel, el profeta mayor. Y esto hay que desmenuzarlo bien para que no se cree una confusión, señor Tito Martínez. Mire, el capítulo 28 de Ezequiel, los versículos igual. Primero, desde los versículos iniciales hasta el versículo 10, se nos habla claramente del rey o del príncipe de Tiro, que fue otra de las ciudades corrompidas, idólatras. Bueno, ahora se ha ido a Ezequiel 28, es el otro pasaje, el típico pasaje que estos mentirosos y falsos cristianos suelen también citar para decir que este individuo de Ezequiel 28 era Satanás, era el diablo. Vamos a ver cómo miente este mamarracho, porque ahí lo acaba de decir, ahí lo acaban de escuchar ustedes. Dice que se refería al príncipe de Tiro. Como así lo dice bien clarito el verso 2, Ezequiel 28, 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Todo el capítulo 28 de Ezequiel se refiere a este príncipe. Primero le llama príncipe y luego le llama rey, el rey de Tiro, porque primero fue príncipe y luego ya se convirtió en rey. No está hablando de Satanás por ninguna parte, imbécil. Si lo dice, versículo 2, mire lo que dice. Mire, y dijiste, está hablando del príncipe de Tiro. Él decía, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y mira lo que dice ahora, siendo tú hombre y no Dios. O sea que según este subnormal, este enfermo del Fran Mendoza, este falso profesor y ladrón, según este idiota, Satanás es un hombre. Porque aquí lo dice, siendo tú hombre. O sea que el diablo, Satanás, según este retrasado mental, es un hombre. Ahí lo tenéis.
cuando resulta que está hablando del príncipe de Tiro, que sí, efectivamente, claro que era un hombre, el príncipe de Tiro. No está hablando el texto por ninguna parte del diablo, de Satanás, pedazo de idiota. Está hablando de ese príncipe de Tiro. Era un hombre. Así de claro. Decir que el texto se refiere a Satanás solo puede enseñarlo un vulgar embustero al servicio de Satanás, del padre de la mentira, como lo es usted. Y que por desgracia lo son también millones y millones de falsos cristianos de otras iglesias. Seguimos. Pero a partir del versículo 11 se hace detalla la influencia malévola, el espíritu, escúchelo bien, el espíritu que estaba trabajando en la mente de este hombre que se endiosaba, porque los reyes de Tiro a menudo se endiosaban a sí mismos. Bueno, como queréis escuchar, acaba de decir este enfermo mental que a partir del versículo 11, ahí ya no está hablando del príncipe de Tiro, sino de Satanás, del diablo. Bueno, vamos a comprobar todos cómo miente este mamarracho. Abran sus Biblias en Ezequiel 28, verso 11. Vamos a ver si está hablando por alguna parte de Satanás. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Satanás y dile. ¿Dice eso el texto bíblico? ¿Dice eso el verso 12? No. Levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Lo ve, idiota, que está hablando del rey de Tiro? No está hablando de Satanás, el diablo, por ninguna parte. Primero le llamó, como hemos visto, el príncipe de Tiro, y luego lo llama el rey de Tiro. Se refiere al mismo personaje. Primero era príncipe y después rey. Porque para ser rey primero tiene que ser príncipe. Era el rey de Tiro. No dice el texto que fuera Satanás. Eso de decir que es Satanás, el personaje este de Ezequiel 28, pues eso, solo pueden decir una pandilla de subnormales profundos como lo es usted, idiota. Seguimos. No, mi palabra de Jehová, versículo 11, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Primero, en el versículo 2 del capítulo 28 de Ezequiel leemos: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, al príncipe de Tiro. Versículo 4, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, etcétera, etcétera. Versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría. Está hablando del príncipe de Tiro. Pues claro, idiota, ahí lo mismo. Usted mismo se acaba de suicidar. Está hablando del príncipe de Tiro, imbécil. No está hablando de Satanás por ninguna parte. A no ser que crea este retrasado mental que Satanás era el príncipe de Tiro, de esa ciudad de Tiro que se encuentra hoy en día en el Líbano. O sea, según este imbécil, este retrasado, el príncipe de Tiro era Satanás, era el diablo. Ahí lo tenemos. Según este pobre desgraciado y mentiroso, Satanás es un ser humano, era el príncipe de Tiro. Primero dijo que era el rey de Babilonia, que fue muerto, ese malvado rey de Babilonia, y ahora dice que ya no era el rey de Babilonia, que era el príncipe de Tiro, era Satanás. Es lo que está enseñando este soplagaitas al servicio del diablo. Seguimos. Pero a partir del versículo 12, el lenguaje cambia, porque habla y se enfoca nada menos que en el rey de Tiro, el gobernante que estaba detrás de este individuo pagano, idólatra. ¿Pero qué dice usted, subnormal? Está hablando del mismo personaje. ¡Gilipollas! Primero lo llama el príncipe de Tiro, porque antes de ser rey tiene que ser príncipe, y seguidamente lo llama el rey de Tiro. Es el mismo, imbécil. El príncipe de Tiro era el rey de Tiro. Y va este idiota y acaba de decirlo, acaban de escuchar este enfermo mental y dice: no, el príncipe de Tiro sí que era un ser humano, era el príncipe de Tiro, pero luego se llama el rey de Tiro. Y ahí ya el rey de Tiro ya no es un ser humano, ya no se refiere al príncipe de Tiro, sino a Satanás. El rey de Tiro es Satanás, es lo que está diciendo este pobre gilipollas elevado a la 10ª potencia, porque es un gilipollas integral. Así es gilipollas, hay que ser subnormal para decir que el príncipe de Tiro sí que era un ser humano, pero que luego ya cuando se llama el rey de Tiro, ahí ya no es un ser humano, ahí ya es Satanás. Hay que estar enfermo mental para decir semejante patraña. Este tipo de verdad tiene el cerebro hecho anicos, este ladrón, este embustero y falso cristiano llamado Fran Mendoza. Seguimos. Malsano de Tiro.
Así ha dicho Jehová, el Señor, versículo 12, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, etcétera. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no pudiéramos relacionar en ninguna forma el príncipe de Tiro, ubicarlo en el Edén. Y para que Dios le hable que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Ahora, no solamente esto, en el versículo 14, tú querubín grande, protector. ¿Cómo? ¿Querubín? ¿Que a un hombre, siendo el príncipe de Tiro, Dios le llame querubín? Pues claro que sí, es normal, porque la palabra querubín, querub en hebreo, significa protector, imbécil. Este rey de Tiro era protector de su pueblo, era el querubín de su pueblo, el que protegía a su pueblo, porque eso, repito, es lo que significa la palabra querubín, querub en hebreo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobrecito desgraciado. Está hablando de otra persona o de otro ser. No está hablando del príncipe humano de Tiro, sino de un ser angelical. ¿Cómo que no está hablando del príncipe humano de Tiro? Subnormal. Si todo el capítulo 28 de Ezequiel está hablando de este príncipe, de este rey. Primero se le llama príncipe y seguidamente se le llama rey. Así de simple. No está hablando de dos personajes diferentes como usted enseña. No tarado. Está hablando del príncipe de Tiro, que luego, lógicamente, se convirtió en el rey de Tiro. Seguimos. Querubín grande, así se lo describe. Parte de la jerarquía angélica, ¿no? En el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Aquí está, versículo 15, léalo. Léalo conmigo, se lo voy a leer. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Y dónde menciona a Satanás en todo ese capítulo 28 de Ezequiel? A ver, ¿me lo puede decir usted, mamarracho? A ver, ¿en qué versículo se menciona a Satanás, el diablo? Ni siquiera aparece la palabra lucero o Lucifer por ninguna parte. Pues sí, donde se menciona a Satanás. Está hablando del rey de Tiro, idiota. El querubín, Lucifer. Dios lo creó perfecto a Satanás. Perfecto. No maligno. Perfecto eras en todos tus caminos. Claro, refiriéndose al rey de Tiro, pedazo de idiota, ya que Ezequiel 28 en ninguna parte menciona ni a Lucifer ni a Satanás. Está hablando de un ser humano que era el rey de Tiro, idiota. Y ahora voy a explicar esos pasajes que usted ha mencionado de Ezequiel 28. Vamos a seguir escuchando a este pobre idiota. Desde el día que fuiste creado hasta que selló en ti maldad. ¿De acuerdo? A causa de la multitud de tus contrataciones, maquinaciones, planeamientos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Mire, yo le regalo 30.000 euros, a usted que le gusta tanto el dinero, ya que es un ladrón y ha robado a muchas personas. Le regalo $30.000, 30.000 euros, si me dice usted, me demuestra dónde en Ezequiel 28 se habla de Satanás. Se menciona literalmente a Satanás, el diablo. Si usted me da ese versículo, tenga por seguro que le regalo $30.000. Ladrón? Venga, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. En ceniza sobre la tierra. Mire usted, con un lenguaje muy descriptivo, muy antilocuente, Ezequiel narra cómo ingresó el pecado en el corazón del querubín protector, del lucero de Satanás. Pero a ver, idiota, que cuando se menciona aquí que era querubín, que era protector, eso es lo que significa la palabra querubín, idiota. En hebreo, querub significa protector, porque el rey de Tiro protegía a su pueblo, a su ciudad. Por eso se le llama querubín, no porque fuera un ser celestial, ni mucho menos Satanás, porque la Biblia por ninguna parte jamás se le llama querubín a Satanás, al diablo. Y sin embargo al rey de Tiro sí que se le llama querub, en hebreo querub, querubín, protector,
¿Por qué? Porque era el que protegía al pueblo de Tiro, a la ciudad de Tiro. ¿Lo entiende, idiota? No está hablando ni del diablo, no habla de Satanás por ninguna parte. Seguimos. Por lo tanto, Dios no creó desde el principio perfecto, o corrompido a Satanás. No. Pero ¿dónde habla Ezequiel 28? ¿Dónde se menciona a Satanás? A ver, subnormal. Se lo vuelvo a repetir. Le regalo $30.000 donde me diga que a este querubín, a este rey de Tiro se le llame Satanás. Y si me encuentra usted ese texto, le regalo 20.000 euros, o sea, $20.000. Seguimos. Eso es una falacia suya. Lo creó perfecto. No era Satanás, no era el adversario, no era el Dios de este siglo. Era un ser impecable, angelical, un querubín, era lucero. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, señor Tito? ¿Se da cuenta cómo se pulveriza esta doctrina satánica que usted ha esgrimido en su libro y en las redes sociales de una forma muy, pero muy maliciosa? Doctrina satánica, como estamos viendo, la que enseña este mamarracho, de decir que Jesucristo es Satanás, que Jesús es el diablo Satanás, porque Jesús dijo: yo soy Lucifer, yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, y este pobre enfermo mental, este engendro del diablo, dice que Lucifer es Satanás, con lo cual está diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, es Satanás. Es lo que está enseñando este soplagaitas al servicio del diablo. Seguimos. Ya dentro de poquito vamos a terminar esta segunda parte del vídeo, ya este ciclo. Seguimos. Porque usted identifica a Lucero con Jesucristo. Pues claro, porque lo dice Jesús, pedazo de idiota. En Apocalipsis 22, yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, como muy bien ha traducido, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas y otras versiones. Es lo mismo. Vaya usted al texto griego y verá que la palabrita griega que ahí se utiliza significa también el que porta la luz, el portador de la luz, es decir, Lucifer. Jesús es el que lleva la luz de Dios a otros. Decir, como dice este engendro del diablo, este pobre desgraciado, este mamarracho del Mendoza, de que es Satanás el portador de la luz, el que lleva la luz de Dios a otros, solo la puede enseñar esa doctrina un auténtico hijo de Satanás, que es lo que es usted. Un hijo del diablo en el sentido completo y bíblico de la palabra. Seguimos. Esto es una aberración, indudablemente. Con esto yo desmorono, refutándolo con la Biblia, esta falsedad muy grasa que usted lamentablemente ha llevado a muchas personas posiblemente al error. ¿Y esto? Ahí es donde les ha llevado usted, a la mentira, a la más absoluta mentira satánica de decir que Lucifer es Satanás, cuando resulta que Lucifer, el verdadero portador de la luz, es el Señor Jesucristo, como ya le he demostrado con la Biblia. Seguimos. De hecho, el apóstol Pablo lo enfoca como una doctrina de demonios. Sí, doctrina de demonios como la que usted y el resto de millones de falsos cristianos como tú, como usted, enseñan. De decir que Satanás es el portador de la luz, el Lucifer. Esa es una auténtica doctrina de demonios, de las más asquerosas, de las más grotescas, y que, por cierto, como dije hace unos minutos, es la única, escuche bien, la única doctrina que tienen en común todas, absolutamente todas las iglesias falsas y apóstatas. Esta doctrina de que Satanás es Lucifer, que un día se rebeló contra Dios y quiso destronar a Dios de su trono celestial. Esa asquerosa mentira del diablo es la que tienen en común la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, las iglesias protestantes, evangelocas, etc., los adventistas del séptimo día, los mormones, y usted, porque usted la ha tomado de su madre espiritual, que es la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, es de donde ha tomado esa fábula mentirosa, esa asquerosa doctrina de demonios. No la ha tomado de la Biblia, como ya he demostrado, sino que la ha copiado, la ha tomado de su madre espiritual, que es esta iglesia satánica, que es la Iglesia Católica, y sus hijas falsas, rameras, que son el resto de iglesias pues que salieron de ella y que enseñan exactamente esa misma mentira del diablo, la misma mentira que enseña su madre espiritual, la madre de las rameras. Esa mentira, repito, es la que tienen en común todas estas religiones falsas. Seguimos. Usted está siendo influenciado por una corriente satánica.
que le hace creer y enseñar semejante barbaridad, semejante falacia. Bueno, ya ha terminado ahí el patético y repugnante vídeo que hizo este mamarracho, este hijo del diablo. Y ahora pues vamos a analizar esos versículos que él ha citado, que él ha mencionado. Por ejemplo, observe atentamente aquí en Ezequiel 28, como en los versículos 2 y el 9 se dice bien clarito que él era un hombre. Pero Satanás, el diablo, no es un ser humano, lo ve, idiota. ¿Usted cree que Satanás sí que es un hombre? Satanás no es ningún hombre, es una entidad malvada extraterrestre creada por Dios, ya asesino y mentiroso desde el principio, con el propósito de probar la fidelidad del ser humano a Dios, como ya le he demostrado en estos dos vídeos. Por lo tanto, el texto de Ezequiel 28 de ninguna manera está hablando de Satanás por ninguna parte, ni siquiera se le menciona. La palabra Satanás no aparece en ni un solo versículo de Ezequiel 28. Por eso es que le regalo a usted $20.000, 20.000 euros, y me dice dónde aparece la palabra Satanás en Ezequiel 28. Se refiere simplemente a un ser humano. ¿Quién era ese ser humano? El príncipe de Tiro. Primero era príncipe y después se convirtió en el rey de Tiro, de esa ciudad. Él se creía un dios, un ser poderoso. Pues eso es lo que significa la palabra Dios. En hebreo Elohim significa un poderoso. Y observe luego los versículos 5 y 6 de Ezequiel 28. Ahí se dice que este rey de Tiro, mira lo que dice. Dice que este rey hizo unas contrataciones que le dieron mucho poder, le hicieron muy rico, muy poderoso. Y esto hizo que su corazón se enalteciera. Él se hizo un rey arrogante, vanaglorioso, comenzó a creerse un dios, un ser poderoso. Simplemente a causa de esas contrataciones que él hizo, pedazo de idiota. A ver, ¿me puede decir usted dónde enseña la Biblia que Satanás hizo contrataciones? En ninguna parte de la Biblia. Luego, además, en los versículos 7 y 8 se dice que entonces Dios le castigaría enviando a otras naciones que invadirían el reino de Tiro. Él era el rey de Tiro. Dice que Dios enviaría a otras naciones a invadir el reino de Tiro. Observe que el versículo 8 dice que harían descender al sepulcro a este rey de Tiro. Al sepulcro. Lo harían descender. Como puede ver, es totalmente mentira decir que ese pasaje se refiere a Satanás, porque, a ver, mongolito, Satanás jamás fue un hombre, ni fue invadido su país por otras naciones, ni el diablo fue al sepulcro. O sea, solo un retrasado mental puede decir que el reino de Satanás fue invadido por otras naciones y luego el diablo murió y fue al sepulcro. Eso solo puede decir un subnormal. El versículo 9 vuelve a repetir que este rey de Tiro era un hombre, ahí lo dice, y no un dios. Obviamente Satanás, el diablo, no es un hombre. Y el versículo 10 vuelve a repetir una vez más que ese rey de Tiro sería muerto por manos de extranjeros. Atención, muerto por manos de extranjeros el rey de Tiro, al cual este pobre subnormal de Mendoza dice que se refiere a Satanás. ¿Ah, sí? La Biblia jamás enseña por ninguna parte que Satanás, el diablo, fue muerto por manos de extranjeros y sepultado. Lo que dice el Apocalipsis es que después del milenio, Satanás, el diablo, va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. Ahí lo leemos en Apocalipsis 20:10. Pero jamás dice la Biblia que el diablo sea un hombre que fue muerto por manos de soldados extranjeros y sepultado. Por lo tanto, el personaje, que quede claro, de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás, sino solamente a este ser humano, a este rey de Tiro, el cual era protector de su pueblo. Era un querubín. Observe ahora como, por ejemplo, en el versículo 12, al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección. No está hablando de Satanás, por ninguna parte está hablando del rey de Tiro. ¿Por qué le llama ahí el sello de la perfección? Esta expresión de ninguna manera se está refiriendo a Satanás. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Este es un pasaje que ya estuve explicando, estuvimos viendo ayer en el primer vídeo. Juan 8:44. Es decir, Satanás jamás de los jamases fue un ser bondadoso. Él fue siempre un malvado, asesino y mentiroso. Por lo tanto, es absolutamente imposible que ese rey de Tiro se refiera a Satanás, ya que Satanás jamás fue
por ninguna parte, lo dice la Biblia, el sello de la perfección. El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus caminos, así de simple, lo dice el texto. Él era sabio y hermoso, sin embargo, las riquezas, sus contrataciones, el poder, el dinero le corrompió y se convirtió en un rey arrogante que se hacía pasar por un dios, es decir, por un ser poderoso, como así lo hacían muchísimos reyes antiguos del Oriente, que creían que eran dioses, se hacían pasar por dioses. Incluso ocurría con el Imperio Romano. Muchos emperadores se hacían pasar por dioses, por seres poderosos. Versículo 13. Ezequiel 28:13. Se dice bien claro que este rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. ¿Esto qué significa? De que estuvo en el huerto de Dios. Pues mire, resulta que la palabrita hebrea que ha sido traducida por Edén, aquí en Ezequiel 28, es bodn. Y esta palabrita significa también placer, es decir, este rey de Tiro sencillamente disfrutaba de los placeres del jardín de Dios. Observe que el texto bíblico no dice que ese rey de Tiro estuviera en el Edén. El Edén, ahí no dice el Edén, dice simplemente Edén, estuvo en Edén, en el huerto de Dios, no dice en el Edén, refiriéndose ahí al Edén donde estuvieron Adán y Eva, sino que estuvo en Edén, es decir, estaba en un placer, en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, ahí la palabra Edén de ninguna manera se está refiriendo al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que era sencillamente un estado de placer, disfrutaba de los placeres de Dios, del jardín de Dios. Eso es lo que significa que este rey de Tiro estaba en Edén. Las vestiduras del rey de Tiro, dice el pasaje, que estaban adornadas con piedras preciosas, lo cual era algo muy común entre los reyes orientales en esa época, adornar sus vestiduras reales con piedras incrustadas, piedras preciosas. Esto no tiene que ver absolutamente nada con Satanás. Y luego dice en el versículo 14, dice que este rey de Tiro se le llamaba querubín grande. En hebreo, querub. Esto ya lo he explicado y significa sencillamente protector. Es decir, este rey de Tiro era un protector de la ciudad de Tiro. Él era quien protegía esa ciudad. Era un querub, un protector para esa ciudad. En ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín, porque todo el capítulo 28 no está hablando de Satanás por ninguna parte. Majadero, está hablando del rey de Tiro, el cual era el protector de esa ciudad. Y no habla del diablo en ninguna parte. Y observe también que en todo el pasaje no se menciona ni una sola vez el cielo. No hay ninguna escena celestial ahí en Ezequiel capítulo 28. El texto no habla para nada de una escena celeste ahí, de un lugar en el cielo. Es una escena absolutamente terrenal. Todos estos falsos maestros, como el mamarracho este del Mendoza, que dicen que este pasaje de Ezequiel 28 está hablando del cielo, pues están mintiendo descaradamente. Este arrogante rey de Tiro, pues sencillamente estuvo también en la montaña de Dios, en el monte de Dios, y en medio de las piedras de fuego se paseaba. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es ese monte de Dios? Ese monte de Dios de ninguna manera se está refiriendo al cielo, sino solamente a un monte terrenal. Pues mire, ponga mucha atención. Cada vez que en la Biblia aparece la expresión monte de Dios, nunca se refiere a un monte en el cielo, sino solo a montes terrenales, de aquí, de la tierra. Como lo eran, por ejemplo, el monte Sinaí, que estaba aquí en la tierra, está en la tierra, el monte de Oreb, que también está en la tierra, el monte de Basán, ahí lo puede leer, Éxodo 3, verso 1. Capítulo 4, verso 27. Capítulo 24, verso 13. O el Salmo 68, verso 15. También el santo monte de Dios se refiere al monte Sión, ahí en Jerusalén. Ahí lo puede leer, en Isaías 66, 20. Y en Joel capítulo 2, verso 1. Todos esos montes de Dios son completamente terrenales, no son montes celestiales. Por lo tanto, cuando ese pasaje de Ezequiel 28 dice que el rey de Tiro estaba en el santo monte de Dios, ¿qué significa? Pues significa que él estaba en el monte terrenal de Sión en Jerusalén. Este rey de Tiro sencillamente visitó ese monte de Sión ahí en la ciudad de Jerusalén
y se paseaba en medio de piedras de fuego, lo que es lo mismo, se paseaba en medio de piedras preciosas, resplandecientes, refiriéndose a las piedras preciosas mencionadas ahí en el versículo 13 que ya hemos visto. Sus vestiduras estaban incrustadas con piedras preciosas. Esas eran las piedras resplandecientes, piedras de fuego, sobre las cuales se paseaba el rey de Tiro. Estaba rodeado de piedras preciosas que brillaban. Esto no tiene que ver absolutamente nada con una escena celestial, sino solamente terrenal. Y luego en el versículo 15 leemos que dicho rey de Tiro al principio era perfecto en todos sus caminos. ¿Esto qué significa? Perfecto desde que fue creado. Pues sencillamente que desde que nació, este rey andaba rectamente hasta que se hizo malvado y se corrompió a causa de sus contrataciones y de sus riquezas mundanas. Observe cómo el versículo 16 dice que el rey de Tiro, a causa de la multitud de sus contrataciones, fue lleno de iniquidad y pecó. Esto mismo es lo que se repite en el versículo 2. En el 2. En ese verso 2 se mencionan también las contrataciones de este rey de Tiro, o príncipe de Tiro, que es lo mismo, es el mismo personaje. Y en este versículo 16 se repite, indicando así que el verso 16 se refiere al mismo rey de Tiro, al mismo personaje mencionado en el versículo 2, y no lo que dice este mamarracho del Mendoza, diciendo que son dos personajes diferentes, que el primero sí era el príncipe de Tiro, y luego el rey de Tiro ya no era el príncipe de Tiro, era Satanás, dice este pobre idiota. Cuando eso es todo lo contrario a lo que dice el texto bíblico, con lo cual queda destrozada totalmente esa mentira que enseñan estos pobres imbéciles, porque no tienen otro nombre, cuando dicen que el versículo 16 no se refiere al rey de Tiro, sino a Satanás. ¿Queda clarito? Todo el capítulo 28 del libro de Ezequiel está hablando solamente del rey de Tiro y jamás de Satanás, el diablo. Solo un vulgar embustero, un mentiroso al servicio de Satanás, como el Fran Mendoza, puede decir que este capítulo 28 de Ezequiel está hablando de Satanás. A causa de esa maldad y arrogancia de este rey de Tiro, pues Dios sencillamente expulsó del monte Sión en Jerusalén a este rey de Tiro. Él lo sacó de ahí y lo rechazó para que fuera muerto. Dios arrojó por tierra a este rey de Tiro, indicando así que Dios mismo lo humillaría, lo reduciría a polvo delante de sus enemigos invasores, como leemos en el verso 17. Y en el verso 18 leemos que la multitud y maldades e iniquidades del rey de Tiro causaron su final desastroso. Las contrataciones malvadas que hizo este rey de Tiro hizo que profanara su propio santuario, su propio templo. ¿Y esto qué significa? De que profanó su propio templo. Pues que dicho rey de Tiro profanó su propio cuerpo, su santuario. Ya que la Biblia dice que, bien clarito, que nuestro santuario, nuestro cuerpo, es como el templo. Nuestro cuerpo es como el templo de Dios. 1 Corintios 3, 16, 17. Profanar nuestro santuario significa sencillamente pecar contra nosotros mismos por medio, por ejemplo, de la fornicación. Eso fue lo que hizo el rey de Tiro. Profanó su propio templo, su propio santuario, su propio cuerpo por medio de la fornicación. Así lo leemos en 1 Corintios 3, 16, 17, donde se dice que nuestro cuerpo forma parte del templo de Dios. Eso es lo que hizo el rey de Tiro. Profanó su propio cuerpo. Y el verso 18 dice bien clarito que este rey de Tiro murió. Dios lo castigó sacando fuego de en medio de él, el cual consumió a este rey de Tiro. Y esto se está refiriendo sencillamente a un fenómeno natural que existe, conocido como la combustión espontánea. Esta combustión espontánea, arder de repente desde dentro del cuerpo, lo cual sucede cuando una persona es quemada por combustión interior desde el interior del cuerpo. Esto es exactamente el castigo que Dios le envió al rey de Tiro. Todos los que conocieron a este rey de Tiro, dice el pasaje bíblico, que se maravillaron al conocer la muerte de este rey arrogante y se espantaron por la forma de su muerte. Y de esa manera, pues este rey de Tiro dejó de existir. Ahí lo dice versículo 19.
Esta es la verdadera y correcta explicación de Ezequiel 28, uno de los pasajes más pervertido, más falsificado por todos estos mamarrachos, estos falsos pastores, falsos maestros, como este pobre idiota, este hijo del diablo llamado Fran Mendoza, este ladrón y embustero hasta la náusea. Todos estos falsos maestros, estos santurrones e hipócritas, han apartado sus oídos de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina, y se han vuelto a las fábulas, a los cuentos mentirosos. Ahí ya lo predijo el apóstol Pablo. Lo puede leer en 2 Timoteo 4, versos 3 y 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos. Como es este cuento mentiroso de que Satanás es mencionado en Ezequiel 28, de que era un querubín bueno en el cielo, que un día quiso destronar a Dios en el cielo y se convirtió en Satanás. Eso es una fábula mentirosa enseñada por los apóstatas de la fe. Ni Isaías capítulo 14, ni Ezequiel capítulo 28 hablan de Satanás por ninguna parte. Es una de las mayores fábulas mentirosas enseñada por millones de falsos cristianos y por todas las iglesias falsas y apóstatas. Pues hasta aquí el segundo vídeo, ya he terminado el ciclo de respuesta a este soplagaitas, a este enfermo mental, a este ladrón repugnante llamado Fran Mendoza. Así que lo único que le puedo decir que se arrepienta de esa espantosa doctrina de demonios, de enseñar que Jesucristo es Satanás, porque como usted enseña que Satanás es Lucifer, y Jesús dice bien clarito en el Apocalipsis que él es Lucifer, el lucero, por lo tanto usted está enseñando esa espantosa blasfemia de que Cristo es Satanás. Así que ya sabe lo que le espera, según el libro del Apocalipsis. Si no se arrepiente de esa espantosa doctrina de demonios enseñada por esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica. Si usted no se arrepiente de esas blasfemias, de esas mentiras, de sus robos que ha hecho, pues lo que le espera es el lago de fuego y azufre. Ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse genuinamente y de salvar su alma, de salvar su podrida alma. Es la exhortación y el consejo que le hago. Abandone esas espantosas doctrinas de demonios y después crea en la verdadera doctrina, pues tal como se la he expuesto en estos dos vídeos. Doy, por tanto, terminado este ciclo de respuesta a este soplagaitas, a este hijo del padre de la mentira llamado Fran Mendoza. Les ha hablado Tito Martínez.